29 de esta sociedad, la ley del péndulo. ¿Ya? Esta ley es una de las 48 leyes que nos rigen acá en el mundo físico, al cual estamos sometidos. Y el objetivo de esta conferencia es, primero, comprender qué es la ley del péndulo. ¿Ya? Segundo, entender cómo trascenderla. Y tercero, entender en profundidad la importancia de la comprensión para llegar a la verdad. O sea, ¿qué es la verdad? ¿Ya? Porque nosotros nos movemos en el mundo conceptual. Nos movemos en el mundo de las ideas. Y eso pertenece a este movimiento pendular. ¿Ya? Eso en síntesis, en el fondo, el objetivo de la conferencia. Pero para entender la ley del péndulo, es bueno entender de que el movimiento pendular se da hacia un lado y hacia el otro. Entonces, para el que tenga un reloj de pared que tiene un péndulo, puede ver ahí como ese movimiento oscilatorio. O sea, el péndulo y el tiempo están íntimamente relacionados. ¿O no? Sí. De hecho, lo que mueve y lo que crea, lo que manifiesta el tiempo en un reloj es el péndulo. Si no estuviera ese péndulo, no sería capaz el reloj de moverse y marcar el tiempo. Lo estamos hablando del tiempo de un reloj mecánico, porque ahora existen estos digitales que no... que cambiaron... El péndulo de mentira. Que no claro, que cambiaron el péndulo por un pulso de un determinado metal. Que ponen electricidad a un determinado metal y ese metal va dando pulsaciones. Porque en el fondo es lo mismo. Porque todo es movimiento. Todo sube y baja, todo pulsa, el corazón, el diafragma, el sistema digestivo, la vejiga, las cuencas oculares, los párpados, todo es movimiento. ¿Ya? Entonces hay que entender que en el fondo este movimiento oscilatorio de ir y venir, de subir y bajar, las olas del mar, el biorritmo, en el fondo es parte de la mecánica de la vida. ¿Ya? Y nosotros estamos sometidos a esa mecánica, pero es necesario salirnos de la mecánica. La naturaleza no quiere que uno se autorrealice. La naturaleza se va a oponer a la persona que realmente quiera y tenga la osadía de rebelarse contra sí mismo. ¿Por qué así? ¿Por qué así? ¿Por qué así? No. ¿Por qué la naturaleza se opone a que uno se autorrealice, a que uno se revele, a que uno salga de su mecanicidad? ¿Para que no encontremos la esencia? ¿Para que aprendamos de la oscuridad? No, porque el que se libera de la naturaleza la domina. Pasa a ser amo y señor de la naturaleza. Entonces la naturaleza no quiere que la dominen, pues. A ella le gusta dominar. Y abrazadora, con todas sus formas que ya tienen, enraizan. Vean ustedes, por ejemplo las pirámides mayas. Las pirámides mayas ahora están tapadas dentro de la selva, las raíces, todo lo cubrió. La naturaleza tiende como a cubrir la lucha, la huella del ser humano. Todo lo ahorramos. Las riadas, por decirte. Claro, todas esas cosas de la naturaleza es terrible. La naturaleza arrasa. La raza, vean lo que está pasando en Australia ahora, ese fuego, la naturaleza viene como quemando todo. Y si no, los mares. Los mares, todo. Entonces, el que logra comprender eso y entender de que la ley del péndulo dentro de sí está por la influencia de los yoes y se libera de eso, domina a la naturaleza. Lo que no entiendo, ¿por qué si ama la naturaleza, tú eres parte de... ¿Yo no soy parte de la naturaleza? Sí, pues, usted es parte de la naturaleza, pero usted está llamada a
salirse de la mecanicidad, porque la naturaleza en sí es mecanicidad. Es una mecanicidad, porque a la naturaleza la mueve la ley de evolución y luego la ley de involución. Pero es parte del ego del hombre dominar a la naturaleza, entonces... Pero en mala forma. Ah, En mala forma. ego. Ah, ya. Claro, el ser humano hoy en día domina la O sea, naturaleza. quiere arrasar la La arrasa, la naturaleza. explota, por ejemplo, la selva Corta amazónica, los corta planta los cosas que no corresponden, Hace injertos, saca el tira agua. cemento. Tengo que amarla como amo a mi hermano, pero no dejarme someter por ella. Exactamente, exactamente. O sea, lo mismo, porque el amor, el amor no es sometimiento. ¿Ah? El amor no significa hacerme, si yo amo a mi pareja, no quiere decir que yo voy a ser esclavo de ella. Joder. El amor es entrega. El amor es entrega, pero respetando mi espacio, mi vida, mi tiempo. ¿Me entienden? ¿Ya? Entonces, esta la relación, eso con la naturaleza es importante entender porque esta ley del péndulo es una ley que rige en lo macrocósmico y en lo microcósmico. Rige en lo infinitamente grande y en lo infinitamente pequeño. ¿Ya? Los planetas, los soles, todo está movido por la ley del péndulo. ¿Ya? Las civilizaciones. Igual eso de que la naturaleza nos quiere que nos autorrealicemos, Sí. como si la naturaleza fuera un enemigo. ¿Ah? No es un enemigo, no es un enemigo, No, pero, no digo enemigo. pero recuerda que la Madre Divina quiere que usted se autorrealice o no quiere. Sí, ¿Ya? Pero le pone pruebas difíciles, ¿no? terrible. Ya no pues. Entonces, ¿cómo es posible que uno diga, pero si la Madre Divina quiere que usted se autorrealiza y más encima le pone una dificultad? La naturaleza también nos pone dificultades. Eso, entiende que O sea, todo nos pone dificultades. todo nos pone dificultad. Por eso que en realidad la persona que quiere autorrealizarse y quiere salir de la ley mecánica tiene que luchar contra todo y contra todos. Pero inteligentemente. Incluso contra uno mismo. Sobre todo. No como lo estamos viendo ahora. A peñascazo. A peñascasos, piedras, querían derribar esto, quemar esto otro, cambiar este presidente, cambiar esta constitución, cambiar esto. No, si los cambios no son externos. Los cambios son internos. Entonces, hay que ser un rebelde, claro hay que ser un rebelde. Hay que ser un luchador, claro hay que ser un luchador. Un revolucionario, claro hay que ser revolucionario. Pero contra uno. Inteligentemente. ¿Ya? Entonces, por eso es importante entender, digamos, para darse cuenta ese esfuerzo continuo que uno tiene que ir haciendo para ir venciendo todos estos obstáculos que están aquí presentes y que uno de ellos es la ley del péndulo. Entonces, el movimiento pendular levanta civilizaciones y después las hunde. Porque esto va de positivo a negativo. Va del bien al mal. El bien, por eso que el camino de la autorrealización íntima del ser está más allá del bien y más allá del mal. Aquí uno no tiene que ser bueno, ni creerse bueno. Ese es uno de los grandes obstáculos, en realidad, para liberarse de sí mismo, es la imagen de que yo soy bueno. Pues son yoes que a uno nos hacen sentir de que uno es bueno. Ni tampoco ser malo. Es como que todo lo contrario, o sea, allá es el negativo y allá es positivo. O relativo. Conceptual. Para uno, puede, por ejemplo, para... Según el dibujo de acá, está el positivo a la derecha Ya. y ella habla de actividad, de placer. Y en el sentido del orden. claro, por- del por orden, lo- digamos, siguiendo la misma... Claro, de la derecha y de izquierda, decir. Sí, Ya, correcto. cambiamos la para que Por quede. favor, pero no confundamos. Derecho y positivo. Claro. Ahí. Gracias. ¿Ya? Entonces, más allá del bien y del mal, más allá de lo de la izquierda o la derecha. Entonces, aquí hay, en el fondo, este movimiento pendular
oscilante nuestro están los conceptos. O sea, debemos ir por el centro. Conceptos. Y aquí está la verdad. Entonces uno tiene conceptos buenos, tiene conceptos malos. Por eso se habla de ser equilibrado. Claro, sí. Para poder descubrir la verdad, uno tiene que aprender a descubrir qué cosa me lleva hacia este lado o qué cosa me lleva hacia este otro lado. Entonces, concepto es diferente a realidad. Y lo importante es que uno tiene que descubrir la realidad, la verdad. Como decía el Maestro Jesús, buscad la verdad, que ella os hará libres. Y la verdad se encuentra en el centro del movimiento pendular. Por ejemplo, si yo pongo aquí el odio, ¿qué pongo acá? El amor. ¿El amor? No, No. porque el amor está aquí. Puedo poner bondad. Puedo poner cualquier sentimiento sano que no dañe a otro. No, porque no es la verdad tampoco. No, pero aquí en su contraparte puedo poner el apego. Claro. Lo contrario al apego es la dependencia. O sea, lo contrario al odio, yo puedo odiar a alguien, lo contrario a eso es depender de esa persona, apegarme a esa persona. Pero no es amor. No es amor. Yo puedo poner aquí la mentira. ¿Y qué pongo acá? No puede ser verdad. No, pues muy bien, muy bien. La verdad está aquí al medio. Sí. Claro. Transparencia puede ser acá. No, porque la transparencia es una característica positiva, digamos. La persona que... Transparencia es correcto la mentira, yo pienso que si uno es transparente no miente. ¿Cómo lo voy complejo? ¿Ah? Sí, porque Concepto. Los conceptos. los conceptos. Esos son los conceptos, para que ¿eh? sean, Esos son los conceptos, entonces, exactos. de que en el fondo la mentira está en un lado, ¿ya? La verdad está en equilibrio, pero detrás hay una parte positiva, en el fondo, de engaños positivos. Aceptación, porque si yo miento, quiero negar algo que me daña. Aceptación, O la negación. no ve qué positivo. ¿No? Mentiras. Mentira, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, lo importante es entender los conceptos. La mentira es algo negativo. La verdad es lo real. Y hay algo positivo, contrario a la mentira, ¿ya? Que tiene un aspecto positivo. Que para uno es positivo. Que para uno es una pseudo verdad. Y en el fondo, esa pseudo verdad es un concepto. Por ejemplo, cuando, no, es que esa es tu verdad. Exacto. A mí me pasó una cosa anoche así como eso que yo quedé metida en medio porque estaba en una conversación muy importante en familia. Claro. Entonces llamó a alguien por teléfono y la dueña casa no quería atender. Y le dijo al hijo, dile que no estoy. Y el hijo grande. Entonces contesta al teléfono, hola, sí, algo, y luego está por su mamá. Entonces dice, después que se desocupe la va a atender. Y yo lo felicité, porque le dije, te felicito por no mentir, porque la mamá estaba diciendo que Claro. y la señora estaba ahí. Entonces yo lo encontré caro, pero
legítimo. Sí, Dijo lo que tenía que así decir. tiene que ser. Y Sí, le dije, sí, yo te porque felicito. uno utiliza esas mentiras Sí, blancas. claro. Sí, al final son No, mentiras, son son mentiras. absurdas. Claro. Son mentiras. Ahora uno las piensa. O sea, ¿para qué? Claro. Hay que decir la verdad. ¿Ya? Entonces, la única forma de entender y descubrir la verdad es descubriendo en qué miento y en qué me autoengaño. Si la persona no reflexiona cuáles son mis mentiras, Se pasa feliz. ni reflexiono yo en qué, cuáles son mis creencias, porque aquí estos conceptos están las creencias. Y yo creo en esto. Pero- Uno cree que está enamorado, por ejemplo. Claro, pero uno, no, si es verdad, dice uno, es verdad. ¿Será verdad? Para mí. ¿Me entiendes? Entonces, O sea, la gente dice, mi verdad, oye, es mi verdad. claro, es mi Crea verdad. mi cuenta. Claro. Y eso decir que existe una sola verdad, es que es complejo entenderlo. Por eso, Ahí está. por eso. Por eso que es interesante esta conferencia en ese sentido, y uno de los objetivos de esta conferencia es entender y comprender qué es la verdad. Y yo no puedo comprender qué es la verdad si no estudio los extremos de aquello que me aleja de la verdad. Y uno es la mentira y el otro es la creencia. Las autoverdades que yo tenga, los conceptos que tenga con relación a la verdad. Si no hay un estudio de eso, no hay una comprensión. Aquí, por ejemplo, podemos tener a todas las escuelas materialistas. Marxistas, ¿verdad? Seguidores de Karl Marx. Todas las materialistas. Y aquí podemos tener a todas las escuelas espiritualistas. Y Pero- en medio, ¿Y al medio qué es lo que hay? el verdadero camino. El verdadero camino. El verdadero camino que no es en base al camino de seguidores del materialismo, ni tampoco seguidores del espiritualismo. Porque aquí en el espiritualismo están todas las escuelas pseudo-esotéricas. La religión, Muchas. O todas. no, lo dijeron. Todas. Hoy en día, como están manejadas las religiones, están aquí. Entonces, la persona que cree que porque va a un determinado rito, hace ciertas cosas, hace su rezo, ya con eso Está lista. está lista. O dio el diezmo, O el colaboró, 1%, el porcentaje. cumplió. Fui a misa el domingo y Ok. di la... Exactamente. Eso pertenece aquí. Que porque la persona cree que si hace determinado ejercicio se está elevando espiritualmente. Es espiritualista. Y defiende al espíritu y habla del espíritu. Y habla bien del espíritu. Pero está nada más que en un concepto. Una creencia. Y el otro que no, que lucha por la igualdad y todo lo que estamos viendo hoy en día. De las escuelas materialistas. El equilibrio. Al medio. Aquí podría estar políticamente hablando los de izquierda. Y aquí los de la derecha. No, pero es que sabemos que era así. O los creyentes. Ahí. Entonces, los de la derecha alegan contra los de izquierda y los de la izquierda alegan contra los de la... Y ahí están. Entonces, el conceptos. equilibrio sería, en vez de centro, porque eso también sería, es que no es de ni aquí ni de allá, sería como los apolíticos, una cosa así, ¿no? el equilibrio, la verdad en la política existe. ¿Cuál es la única política verdadera? La teocracia. La teocracia. La teocracia, el gobierno de Dios.
la teocracia, el gobierno, todas las antiguas culturas en su inicio de auge fueron teocráticos. Eran dirigidas y gobernadas por seres conscientes, por seres divinos. Si la política es uno de los 7 rayos, nosotros tenemos 7 rayos que se marcan aquí en la frente y uno de ellos es el rayo de la política. ¿Ya? La política es el arte de gobernar sabiamente a la gente, pero hoy en día lo que vemos no es política, es politiquería, es abuso, es sinvergüenzura, es aprovechamiento, corrupción, caos, destrucción, manejo, ocultamiento, manipulación, pero existe en realidad entonces el equilibrio. Pero ¿cómo puedo encontrar el equilibrio si no estudio las fuerzas internas que me tiran hacia la izquierda, ni estudio las fuerzas que me llevan hacia la derecha? No voy a encontrar, no voy a comprender. Con autoobservación. Con autoobservación y con reflexión. Pues. En el fondo, para llegar a la verdad hay que aprender a reflexionar. Y ese es el otro objetivo de esta conferencia, entender la importancia de reflexionar. Si no hay reflexión, no hay comprensión. Y si no hay comprensión, no se llega a la verdad. Y eso tenemos que hacerlo paso a paso. Paso a paso. Ahora, estos son, quien me lleva para allá o quien me lleva para acá, en el fondo son yoes. Aquí están los yoes que jalan hacia uno y otro extremo. Yoes que tiran para allá, yoes que tiran para acá. Aquí, por ejemplo, está la alegría. Y en el otro lado, La pena. claro, la tristeza. La misma fuerza que me lleva hacia la alegría, que me hace reírme carcajada, mañana me va a hacer llorar. ¿Y el medio? ¿Qué es lo que hay al medio? La armonía. La armonía, la paz del corazón tranquilo, la felicidad. La felicidad no pertenece a ningún extremo, porque la felicidad no es condicionante. La serenidad. La serenidad, independiente de nada, porque yo soy alegre porque me saqué el loto, porque mi hijo se graduó. ¿Ah? Antes yo pensaba que era fantástico eso, sacarse un premio, la lotería, el loto, esto, lo otro. Ahora que para mí sería tormento. Sería no querría. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces, este péndulo se mueve porque aquí hay un peso. ¿Verdad? Si no existiera ese peso, ese péndulo no se mueve para allá ni se mueve para acá. Entonces, el movimiento pendular está íntimamente relacionado con un peso que hay ahí. ¿Y ese peso, quién es? ¿El nosotros? La conciencia. No, el yo. El yo es lo pesado. Entonces, ¿Justo en el equilibrio está yo? no, me refiero al peso. Ah, Me refiero al peso. Estoy hablando en este instante de esta cosa oscura, de esta bola. ¿Ya? Que se mueve para allá, este peso. ¿Ya? Entonces, la fuerza que lleva a este yo para acá o que lleva a este yo para acá es la identificación. La identificación. O sea, yo me identifico con algo, me voy para la derecha, me identifico con otra cosa, me voy para la izquierda. Entonces, mientras más grande es la identificación, más fuerza hacia ese lado. Y la misma fuerza que me llevó para allá, como es un peso, y llega a su límite, luego, ¡guau!, vuelve para acá. Por eso que debe usarse la mejor término cuando la gente dice, se quede como, no estoy ni ahí. Entonces, si está por allá, se va para el otro lado, para poderse equilibrar emocionalmente. Claro, claro. Sí, lo que pasa es que ese término no estoy ni allí es un término un poco despectivo. Ya, Sí. ya. Mm. No, o sea, al cotidiano. no me interesa. Sí. Es como un poco así Efectivo, claro. despectivo. Sí. En ese sentido no estaría correcto para los Ya, términos que para están eso. usando.
¿Ya? Pero lo interesante es saber entonces que esta fuerza pendular de los yoes que nos hacen movernos es en base al impulso y la identificación. Mientras más me identifico yo, mientras más y siento la ira y le doy fuerza, ¿y cómo le doy fuerza? Con los pensamientos. Los pensamientos son los soplo al fuego del deseo que me está llevando para allá o para acá. Aceptarlo por cosas. Entonces cuando tengo un problema y me quedo ahí rumiando y la voz y dándole vuelta en la mente, y puede durar eso minutos, horas, días, meses y en algunos toda la vida. Toda una vida. Toda la vida se quedó pegado. Nunca salió de ahí. Claro. Entonces, el objetivo es entender eso. El movimiento pendular, en el fondo, hay que salir de él. Para poder autoobservar. Dígame. Yo voy a decir algo que fue tonto, pero no pretendo 28 clases Sí. entenderla. Qué terrible los momentos llegan cuando tienen que llegar, porque el 90 y tanto por ciento de la gente no tiene idea de estas cosas. Sí, exactamente, el 97%. Y muchos avanzamos palos de ciego tratando de tomarnos de Exactamente. Se agarra de por aquí, se agarra por allá, que el amigo le dijo, que le pareció, que le dio un consejo, que aquí, que allá. Y con eso va. Seguimos caminando. de la barra en la cortina de la ducha y se vino abajo la barra. Claro, y cayó con cortina, Con todo. Por karma, pues. Por karma. Por karma. Sí, la humanidad entera está ciega. Todos nosotros estamos con una cosita. Nadie de la humanidad sabe cuál es el objetivo de la existencia. Traigan aquí a 500 personas, entrevistemos una a una, en privado. ¿Cuál es el objetivo de la existencia? Le aseguro que nadie le va a decir la autorrealización íntima del ser. Transmutar la energía sexual, cumplir con el objetivo de tener un cuerpo físico, que el cuerpo físico es una máquina transmutadora de la energía. Ese es el objetivo fundamental del cuerpo físico. Porque para eso están los otros cuerpos, para ir haciendo otra cosa. El astral, el mental, el causal, se hacen otras dimensiones, pero aquí en el mundo físico, fundamental, por lo tanto, la importancia de cuidar la energía sexual, nadie le va a decir eso. Nadie, se lo aseguro. Siempre anda pensando en cualquier cosa. ¿Ya? Bien. Entonces, uno se mueve, el movimiento pendular también lo podríamos graficar de esta forma, oscilatoria. Donde aquí están los conceptos positivos, aquí llega a la cúspide, y aquí llegan los conceptos negativos. ¿Ya? Aquí podría estar el pensamiento positivo. ¿Y aquí qué es lo que está? El pensamiento negativo. Por eso que hicimos una reflexión sobre el pensamiento positivo. El pensamiento positivo también pertenece a los conceptos de los yoes. Y aquí, cuando pasa por aquí, está el punto crítico. Ese punto crítico, cuando ya se llega a esta línea central, que es la verdad. Pero cuando pasa de aquí a aquí, cuando lleva la mayor velocidad, ¿dónde la lleva? Está aquí. Que sube con una velocidad, sube con una velocidad, llega, canta, agarra velocidad, ahí baja y así se la lleva. Entonces, en este punto crítico es la mayor velocidad, entonces uno no alcanza a captar dentro de sí cuando entra un yo y sale otro. Pero sí es capaz de ver la manifestación del yo, su expresión.
Empieza a sentir la amargura del corazón, los pensamientos, si se autoobserva. Entonces, con la autoobservación, al quitarle la fuerza hipnótica de la identificación, podemos ir descubriendo al ego, ¿ya? E ir logrando que esto vaya bajando en gradualidad, hasta que sea muy pequeño. Cosa de acercarnos cada vez más a la verdad. Entonces, conocer la verdad, que ella os hará libres. ¿La verdad dónde está? En el equilibrio. Pero la verdad está dentro de nosotros mismos. La verdad está dentro de cada uno de nosotros. Entonces, para buscar la verdad, uno tiene que buscarla dentro de sí mismo. Y hay ocultadores de la verdad. ¿Quiénes ocultan la verdad? Los yoes. Los yoes. El ego es un ocultador de la verdad, con sus procesos conceptuales, con sus ideas, con sus teorías, con sus creencias, con sus oposiciones, Los yoes justificadores. con la justificación, con la condenación, todo eso. ¿Ya? Ahora, en el fondo, entonces, en vez de subir tanto ahí, uno debería mantenerse aquí, no. Y en vez de bajar tanto, uno debería mantenerse ahí, no. Es como más fácil. ¿Verdad? Y para poder entender y comprender, uno tiene que analizar lo positivo y lo negativo de todo, porque los yoes son bipolares. El mismo yo tacaño es el yo que mañana se transforma en yo derrochador. Los yoes se manifiestan dependiendo para un lado o para el otro lado. O hay cierto ego fuerte de uno, pero también tiene uno el ego en la contraparte. Entonces, para poder entender y comprender bien cuál es el equilibrio y la verdad, yo tengo que analizar la tesis, la antitesis, y con esto se llega a la síntesis. Conceptos. Tesis, lo contrario, la antítesis. Si yo estudio la tesis y estudio a las antítesis, voy a llegar a la síntesis. ¿Y la hipótesis dónde queda antes? Pero no puede haber comprensión, no podemos llegar a la síntesis si no se aprecia las dos partes. Si solamente me quedo ahí en la teoría de esa y no le veo la contraparte, porque todo lo bueno tiene algo de malo y todo lo malo tiene algo de bueno. Y si yo veo la palabra síntesis, en el fondo es síntesis. Y si en la tesis fue un pensamiento, la palabra síntesis significa Sin pensamiento. sin pensamiento. No pensar. Y aquí en la síntesis está la comprensión. O sea, la comprensión viene del no pensamiento o de la anulación del pensamiento. Cuando se anula el pensamiento, producto de la reflexión de los opuestos, se llega a la síntesis. No hay pensamiento. Y ahí está la comprensión. Por lo tanto, la verdad. Por eso cuando a Jesús se le preguntó cuál es la verdad, ¿qué hizo? Guardó silencio. Y cuando a Buda se le preguntó cuál es la verdad, ¿qué hizo?
Dio media vuelta y se fue. ¿Y cuál sería la...? Porque la verdad no se transmite. La verdad no se cuenta, la verdad no se dice, la verdad no se lee. La verdad no se escucha. La verdad Se da dentro de nosotros. se está dentro, se vive dentro de uno. ¿Cuál sería la antítesis del pensamiento? Lo contrario. ¿Qué ¿Ah? fuerza eso, lo concepto? Uno como era blanco y negro, pero el equilibrio... Pero por eso, es que aquí era una reflexión. ¿Ya? Cuando tú dices blanco, ya. Tesis, blanco. Antítesis, negro. Lo contrario de lo blanco, lo negro. Pero ¿qué es blanco y qué es negro? ¿Cuál de los dos es real? Ausencia, el color... ¿Cuál de los dos es real? Lo claro y lo oscuro. ¿Uno es real? ¿O los dos son reales? Los dos son reales. Los dos son reales. Pero cuando reflexionas con relación a uno y a otro, llega a la síntesis de que no importa. Porque a mí no me gustan los negros. Personas que son racistas. ¿Pero qué está rechazando? Ese lenguaje, no me gustan los negros. ¿Desde dónde viene de su interior? Si esa persona no empieza a reflexionar qué es lo que es el negro, por qué no le gusta el negro, qué es lo que es el blanco, no, a mí me gustan solamente las rubias. Hay hombres que dicen, no, si no es rubia no me gusta la mujer. Si yo no reflexiono qué es eso, de dónde viene, no voy a poder trascender eso. El objetivo de esta conferencia, les decía, era trascender la ley del péndulo, trascender los movimientos oscilantes del gusto y del disgusto, de la alegría y la pena, del estrés y la depresión. ¿No? Entender como comprender. Claro, pues. Yo tengo depresión. He tenido depresión. Pero, ¿cuál es la antítesis de la depresión? La euforia. La euforia, ¿verdad? El hipermovimiento, la hiperactividad, el optimismo. ¿Ya? Empezar a reflexionar para llegar a entender y llegar a la síntesis. Pero eso no es explicable. Por eso no lo entienden. Porque no es explicable, porque nadie te lo va a enseñar. Sino que hay que sentarse, hacer un minuto de oración, auxilio al Padre y Madre y empezar. Y eso proviene del centro intelectual superior. Es sabiduría del ser. Es subjetivo. ¿Ah? Es subjetivo. Es objetivo. Cuando hablamos del ser, es lo objetivo. Aquí estamos hablando del centro intelectual superior, es la sabiduría del íntimo, es objetivo. Interiormente. El ego es subjetivo, Ya. el yo es subjetivo, es relativo, es conceptual. Pero este es el acierto. El acierto. El acierto del ser. Sopla y dice. Entonces, hay cosas como esta que no pueden ser transmitidas, ni entenderla uno sentado en una silla, en una clase, sino que tiene que comprenderla en su fuero íntimo a sola, Trabajándola. trabajando con su ser, Meditando. meditando ahí. Dale sus minutos al ser. Se manifiesta. Claro, conversar, escucharlo, sentir, pedirle, enséñame aquí a entender esto. Yo eso le doy gracias a Dios en mi vida de hoy, porque tengo la oportunidad de hacerlo. Porque como vivo sola, entonces me doy ese regalo. Y qué rico que lo puedo hacer. Porque antes uno vivió corriendo, trabajando, haciendo mis cosas, que la hija, que es cotidiano. En cambio ahora yo le doy gracias a la Madre Divina por el momento que me permite de tener más espacio. Yo me sumo porque ya es la misma realidad. Agradezco que me dé este tiempo antes de partir porque me está regalando este tiempo para que yo... Claro, porque lamentablemente uno perdió mucho tiempo. Claro, Ese por lo mismo, es el problema. la casa de los hijos, trabajo. Todas esas cosas. Entonces, por eso hay que tratar de no perder, dentro de lo que uno pueda, no perder tiempo.
Bueno, entonces, para poder llegar a comprender, uno tiene que ver lo positivo y lo negativo. O sea, no solo ver para allá, sino que englobar. Concluye. Englobar. No me quedo muy redondo. Oiga, Lo imaginamos redondo. es redondo. Todos redonditos. ¿Ahí sí? ¿Un poquito más? Por ahí va un poquito más. Y voy a una parte, parece que quiero que me quede redondo. Ah, Qué horrible. ¿Ya? Miren. ¿Qué pasa si yo borro ahí? Si borro aquí. ¿Qué pasa si pinto eso así? ¿Qué pasa si pinto eso así? ¿Qué es eso? entonces. ¿Ah? El yin y el yang. Yin y yang, me iba a decir. Uno es lo malo, el otro lo bueno. El otro es lo bueno entre lo malo Ese y es lo el malo símbolo del entre yin y lo el bueno. yang. ¿Y de dónde salió? De la comprensión de los extremos de los movimientos pendulares. Dentro de lo bueno hay algo malo, dentro de lo malo hay algo bueno. Y todo esto está mezclado. Y sabio es aquel que es capaz de ver lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno. Por eso cuando pasa algo malo dice, pero busquemos el lado bueno. Y ahí uno se pone a analizar para qué pasó tal cosa. No por qué, para qué. Claro, lo que pasa es que el problema de que uno como que se obsesiona mucho con solamente un lado de la vida. Hasta lo mismo que está pasando hoy en día. Que uno dice que es una tragedia, que están destruyendo el país. ¿No es cierto? Pero ¿tendrá un objetivo? ¿Podría esto tener un objetivo trascendental? Sí. ¿Ya? Entonces cuando uno ya encuentra el objetivo trascendental a todas las situaciones de la vida, inclusive hasta un accidente, una pérdida, una muerte, Un incendio. una enfermedad, lo que sea, entonces uno le quita la fuerza identificatoria y mantiene tratando de encontrar siempre el centro, el equilibrio. ¿Qué hace con eso? Ahorra energía. También en la vida diaria a lo mejor se dice, pero esto por algo debe ser. Claro. Dicho normal, que no hay mal que por bien no venga. También. ¿Ya? Entonces el objetivo es evitar eso para ahorrar energía y permitir esa energía pasársela al ser. Sí, porque cuando estábamos en todo este debate, ¿cuándo fue? 18 de octubre, noviembre. Uno vivía con un cansancio, la verdad me estaba provocando enfermedades. Es eso, Claro. angustia estaba provocando. Miedo, depresiones. Entonces mejor no veíamos más noticias porque Dice. Entonces uno tiene su movimiento pendular en la manera de pensar, sentir y actuar. O sea, uno tiene, todos los centros son pendulares. El sentimiento se va de un lado para otro, el intelecto se va de un lado para otro, el movimiento se va de un lado para otro, pasa uno de la actividad y la inactividad. El sexo pasa de la relación sexual a la apatía sexual. Entonces, el movimiento pendular se da en los 5 centros o en los 3 cerebros. Y el centro y el equilibrio, ¿cuál es? El corazón. El corazón es el que comprende. Si no hay comprensión, es porque no trabajó el corazón. Entonces,
constantemente está esa lucha. Uno está en esa lucha del pensamiento y la acción, el pensamiento y la acción. ¿Ya? Aquí está el cerebro motor, instintivo, sexual. ¿Ya? Entonces está uno en esa lucha entre el pensamiento, lo que pensó, lo que hizo y lo que sintió. Ahí está. Entonces la comprensión la da el corazón, el equilibrio nuestro está en el corazón. Por eso que se dice que para poder autoobservarse uno tiene que estar concentrado en su corazón. ¿En el átomo? No. La lucha está entre lo que sintió, lo que pensó. La lucha es constante entre el pensamiento y el actuar. Que quiero hacer esto, pero no puedo. No quiero comprar esta casa, me gustó esta casa, este departamento, va, es perfecto, no era siempre, y resulta que al otro día, no, parece que no, pero parece que no. Me gusta esta persona, no, y la idealice y todo, pero al poquito tiempo, no, parece que no me gusta tanto. ¿Cómo que No era tan alto. No era claro, No sí. era tan encachado. No era tan encachado, Ni sí. tan divertido, ni tan interesante. Sí, era mismo las pulgas. Sí, no era lo que yo pensaba. Sí. ¿Ya? Entonces, Bueno. esa diversidad No era. es porque falta la comprensión. Y para poder comprender hay que aprender a ver las dos caras de la moneda. La moneda tiene dos caras. ¿Cuál es la contraparte de la belleza? ¿Verdad? La fealdad. ¿Y cómo vamos a terminar tú? Feíto. Arrugadito. Arrugadito vamos a terminar. Agachadito. Sí. Sí. Entonces, ¿qué realidad tiene la belleza? Ninguno. Ninguna. Efímera. Efímera. Entonces, si uno no reflexiona en lo efímero de la belleza, entendiendo su contraparte de la fealdad, que vamos a terminar comido por gusanos, un montón de huesos roñosos, ¿sí o no? Sí. Terrible. Si es que no nos cremamos. ¿Ya? Para mí sí. Y si no Entonces, si uno no reflexiona eso, entonces se hipnotiza con la belleza. ¡Wow! ¡Qué mujer más bella! ¡Qué hombre más hermoso! ¡Qué puesto! No dura nada. Nada. Lo único... Y no es lo importante. Y no es lo importante. Pero bueno, sí. Y no es lo importante. Pero uno le ha dado la importancia a través de lo que ha aprendido y se deja Que tiene ojitos Influenciar. azules. claro, ojitos azules, ojitos Claro. azules. Uno tiene un prototipo Eso. de pareja. ¿Y ese prototipo quién lo hizo? Nuestro yo. Yo. Por este movimiento pendular, por esta lucha entre lo que piensa, lo que y el instinto, el sexo. ¿Ya? Entonces, el objetivo es lograr salirse de la ley del péndulo, ¿ya? Salirse de este flujo conceptual, idealista de positivo, negativo, sí, no, y descubrir la verdad, de instante en instante, de momento en momento. Entonces, cuando uno tiene una duda de algo, tiene que irse al centro. Ante la duda obtente. Irse al centro, y eso, ¿qué quiere decir? Irse al centro, poner los dos lados de la medalla. Meditar al respecto Meditar al respecto. y dar un consenso. Exactamente. Y luchar contra los yoes que nos jalan. La lucha contra los yoes, porque los yoes, esta fuerza pendular de la identificación es la que nos mantiene ahí, y este peso del ego. Mientras esté el ego pesado dentro de nosotros, vamos a hacer así. ¿Se entiende? Sí. ¿Dudas? Muchas. Díganme. Siempre. Tarea para casa. Reflexionar. Ay, me quedo una duda. Díganme.
ahí en el movimiento pendular, ¿qué tuvo que ver el pensar, el corazón y el asunto sexual que tuvo que ver? Ahí me perdí. No, lo que pasa es que uno siempre, los movimientos de nosotros están aquí. El movimiento pendular nuestro Ya. está entre los pensamientos y los movimientos. ¿Voy o no voy? Ahí está. ¿Voy o no voy? No, sí, eso lo entiendo, pero ¿qué tuvo que ver la sexualidad? Lo que pasa es que el movimiento, junto con el instinto y junto con el sexo, forman un solo cerebro. Ah, ya, eso fue. Forman un solo cerebro. Porque nosotros somos seres tricerebrados. Tenemos 3 cerebros: mente, corazón y sexo. Ah, ya, eso. Pensar, sentir y actuar. ¿Sí? Y el tercer cerebro es el cerebro motor instintivo sexual. Entonces, la forma de combatir la ley del péndulo es reflexionando, aprendiendo a ver el otro lado de la medalla, La cara B. la cara B. Si me fascino con esto, ¿cuál es el otro lado? Hoy en día vemos cómo hay discusiones intransigentes entre personas. La persona se afana con sus conceptos. Y no da la... No da ninguna posibilidad. Al final terminan peleando. Al final terminan peleando. Exactamente. Entonces todas las peleas que estamos viendo, muchas de las peleas que hoy en día vemos, se pueden solucionar simplemente si la persona reflexionara para entender la fuerza que lo está llevando fanáticamente hacia ese punto. La ley del péndulo forma fanáticos, creyentes. La creencia, nosotros no tenemos que creer en nada. ¿En qué es lo que hay que creer solamente? Nosotros mismos. En el ser. En nosotros mismos, en el ser, Sí. en el ser interior profundo, comunicándose con él. Solamente el ser es lo real. Pero los conceptos que uno tiene son los que lo tienen muy confundido. Eso. ¿Quedamos aquí entonces? Gracias. Ya, Fernando. muchas gracias. Gracias, Fernando. Una vez más. ¿Puedo Gracias, una consulta? ¿Sí? ¿Puedo sacarle Todas las fotos que quieran. Gracias. Sí. Todas las fotos que quieran.